Les doy la bienvenida una vez más a este tiempo de lectura. Hermanos queridos, qué bendiciones poder reunirnos a través de los medios tecnológicos. Vamos a comenzar esta lectura. En esta lectura vamos a comenzar un nuevo libro, un nuevo evangelio. ¿Okay? Estamos leyendo los libros del Nuevo Testamento y la semana pasada terminamos Lucas y fue súper lindo, súper edificante. Hoy vamos a comenzar con Juan. Juan es un evangelio distinto a todos los demás, distinto a los otros tres. De hecho, para que usted sepa, los primeros tres evangelios son conocidos como evangelios sinópticos. Es decir, que van juntos, tienen un tipo de relato similar, ¿okay? Tienen intenciones teológicas detrás, tienen contexto histórico y tienen una agenda, una razón de existir, ¿okay? No digo que Juan no la tenga, pero la forma en la que está escrita Juan hace que este evangelio se separe de los otros tres evangelios, ¿ok? Entonces, antes de leer el evangelio, voy a leer un pequeño panorama muy cortito de esta Biblia que tengo yo acá, de la Nueva Traducción Viviente. Ellos hicieron una introducción. Voy a leer esa introducción, no es muy profunda, la verdad, pero contiene un poco de información contextual que nos ayuda a entender un poco más cuál es la dirección hacia donde Juan nos quiere llevar, por qué él escribe su carta, este evangelio. ¿Y qué es lo que él quiere lograr que nosotros entendamos al él escribir? Entonces, antes de dar lectura, antes de orar y dar lectura a la palabra, quiero leer este pequeño introducción que estos editores hicieron. Dice, cada evangelio fue escrito con una agenda teológica en mente, pero solamente Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, expone su intención en forma explícita. Y aquí dice, entre comillas, pero estas señales se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Eso está sacado de Juan 20:31, y ese es el objetivo de Juan. Por esta razón el Evangelio de Juan tiene una perspectiva diferente a la de los otros tres evangelios. Juan no estaba tan interesado en describir los hechos de Jesús como en proclamar lo que los hechos anunciaban acerca de Jesús. ¿Okay? Juan no estaba tan interesado en mostrarnos qué pasó en la vida de Jesús, sino que las cosas que ocurrieron con Jesús alrededor y lo que Él hizo, ¿qué nos dicen esas cosas acerca de Jesús? ¿Qué señales nos dan acerca de la identidad de Cristo? Porque esto no pasa todos los días. Entonces, por algo pasó cuando Cristo estaba acá. ¿Okay? Juan describe los milagros de Jesús como señales e incluye prolongados monólogos o discursos teológicos de Jesús. Aquí es donde encontramos 7 declaraciones del yo soy. No sé si se acuerdan que nosotros estudiamos los 7 yo soy de Jesús hace varios años, hace un par de años atrás. Juan inicia su evangelio declarando la preexistencia de Cristo, la palabra, el único Hijo de Dios, quien se hizo hombre y nos dio a conocer a Dios, el Padre. Después de relatar detalles sobre Juan el Bautista y su ministerio, Juan describe el bautismo de Jesús. A partir de este punto, él reorganiza ciertos sucesos e incluye material diferente, como por ejemplo el relato de un viaje adicional de Jesús a Jerusalén. Después de describir en detalle la última cena de Jesús con los discípulos, Juan relata la crucifixión y la resurrección de Jesús. El libro concluye con algunos encuentros de Jesús con sus discípulos. ¿Okay? Entonces, eso es un poco del panorama de Juan. El autor de este evangelio no se identifica a sí mismo, ¿okay? Pero históricamente se ha reconocido a Juan el apóstol, porque hubo varios Juanes en la historia del primer siglo y posterior a ello. Hubo varios Juanes, entonces se atribuye la escritura del Evangelio de Juan a Juan el apóstol, el hijo de Zebedeo, el hermano del apóstol Santiago. No el que escribió Santiago, sino que del apóstol Santiago Jacobo, que es el que fue asesinado por Herodes en Hechos. Fecha de escritura alrededor del año 90 después de Cristo, desde la ciudad de Éfeso, donde Juan era anciano, ¿okay? Donde él era pastor en esa ciudad, en Éfeso. Ya estaba viejito, ¿okay? Juan, recordemos que fue el único apóstol históricamente
esto es sabido, que fue el único apóstol en morir de viejo. ¿Okay? Todos los demás apóstoles fueron martirizados, entregaron su vida en martirio, fueron asesinados, fueron torturados y en última instancia todos ellos dieron su vida por Cristo. Juan también dio su vida por Cristo, pero de otra forma, él murió de viejo. ¿Okay? El propósito de Juan al escribir, dice esta edición, el propósito es demostrar que Jesús es el Mesías, ¿okay? El Hijo de Dios. Es otro aspecto del Mesías, el Hijo de Dios. Recordemos que Mateo también tiene como objetivo demostrar que Jesús es el Mesías, pero desde otro punto de vista. Jesús es el Rey. El Rey. Más que el énfasis no está tanto en que Él es el Hijo de Dios, sino que Él es el Rey prometido de Israel por los profetas. Aquí Juan lo que nos busca demostrar es que Jesús es el Hijo de Dios. Es un título importante. Porque vamos a ver más adelante en el último capítulo que vamos a leer, o el capítulo 5, que al Jesús declarar que Él era Hijo de Dios, Él estaba diciendo que Él era divino, que Él era Dios, básicamente. Que Él compartía la misma naturaleza que Dios el Padre. Y por esa razón los fariseos lo querían matar. ¿Ok? Entonces, demostrar que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, y que todo el que cree en Él tendrá vida eterna. Ese es otro objetivo de Juan. Demostrar de que por medio de la fe en Jesucristo el ser humano puede adquirir vida eterna, puede adquirir salvación. Y el tema del Evangelio de Juan es Jesús, el único Hijo de Dios, da vida eterna. ¿Ok? También habla sobre el Espíritu Santo, la luz contra las tinieblas. Son palabras que Juan menciona mucho. Luz, tinieblas, vida eterna. El Espíritu Santo lo menciona bastante. Las declaraciones de yo soy por parte de Jesús. ¿Ok? Eso es lo que Juan nos va a ofrecer. Entonces, una vez dicho esto, oremos y comencemos a leer. Padre Celestial, muchas gracias por esta instancia, Señor, que podemos leer tu palabra. Padre, somos libres para leer tu palabra en cualquier lugar, en cualquier momento. Y yo te agradezco, Señor. Yo te pido que nos hables, nos guíes a toda verdad por medio de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Comencemos. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 1. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él. Y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado. Y la vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a otros, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo, hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Okay? Ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la actividad humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería cuando yo decía, alguien viene después de mí, que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres?, le preguntaron a Juan. Él dijo con toda franqueza,
yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron. ¿Eres Elías? El profeta. No, contestó. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías. Soy una voz que clama en el desierto. Abran camino para la llegada del Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Juan les dijo, yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no conocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al norte, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio. Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Esto es interesante, lo vamos a ver al final. Versículo 35. Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó, ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. ¡Wow! Cristo es la escalera entre el cielo y la tierra. Capítulo 2.
Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Apreciada mujer. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes: llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino para ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de la boda, se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén y vio que en la zona del templo habían unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de la Escritura que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. Pero los líderes de judíos exigieron: ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y también en lo que Jesús había dicho. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él, pero Jesús no confiaba en ellos, porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Capítulo 3. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío, de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó:
¿Tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos todo, perdón. Tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que todos puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Luego, Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos bautizando a la gente. En ese tiempo, Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba a él para ser bautizada. Esto ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle: Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando gente. Y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Juan respondió: Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente: yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero qué pocos creen en lo que les dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero qué pocos creen en lo que les dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues Él es enviado por Dios y habla la palabra de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límite. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Capítulo 4. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria, entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo:
por favor, deme un poco de agua para beber. Él esperaba solo en ese momento. Por favor, deme un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo de Dios, Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme esa agua, si nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí para sacar agua. Jesús le dijo: ve, trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adorar, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, y todo es por esto. Pues Dios es espíritu. Por eso, todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella? O ¿por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían: Rabí, come algo. Jesús les respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría les espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho: uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha.
Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en su aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Pasados los 2 días, Jesús siguió camino a Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien, porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que Él hizo allí. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario del gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo: vuélvete a tu casa, tu hijo vivirá. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano, y les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar. Y ellos le contestaron: ayer a la 1 de la tarde. La fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Capítulo 5. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte en pie, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano. Enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar el día de descanso, la ley no te permite cargar esa camilla. Pero él respondió: el hombre que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa?, le exigieron. El hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Pero Jesús respondió: mi Padre siempre trabaja y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Entonces Jesús explicó: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo
y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque Él es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozo en la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. Pero hay otro que también da testimonio de mí, y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista, y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan: mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara, y ellas prueban que Él me envió. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto cara a cara, y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian la Escritura a fondo porque piensan que ella les da vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios dentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes lo reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre, Moisés los acusará. Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Somos muy bendecidos por ella. Observemos algunas cositas. Observemos algunas cosas. Lo primero que observamos, lo primero que voy a detenerme es en un detalle muy importante del capítulo 12. El capítulo 2 es cuando el Señor Jesús transforma el agua en vino, y Él lo hace de tal forma, lo vamos a ver. Dice que en el capítulo 2, versículo 6, dice que cerca de allí habían 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Esas eran unas tinajas sagradas, las tinajas donde el Señor Jesús puso el agua, o mandó a poner el agua. Eran tinajas sagradas, tinajas consagradas. Y lo que sabemos acerca de algo que es sagrado es que es separado para cierto propósito, para nada más. Estas tinajas estaban separadas para un ritual de los judíos, para un ritual de lavamiento
que era realizado por los judíos. Y Cristo, nada de lo que hace lo hace al azar, todo lo hace pensando. Entonces Jesús convierte el agua en vino, el agua que está dentro de estas tinajas santas o consagradas, y lo convierte en vino. Y cuando lo convierte en vino, esas tinajas se vuelven inútiles para lo que eran antes, porque quedaron contaminadas con el vino, porque solo se podía almacenar agua para la purificación. Ahora tenían vino y ya no servían. Creo que esta es una señal de Cristo, diciéndonos que un nuevo y mejor pacto venía por medio de su sangre, la cual más adelante vemos que Jesús la representa por medio del vino. ¿Okay? La sangre de Cristo inicia un nuevo pacto y, en mi opinión, creo que esta señal nos da una pequeña luz, como un pequeño guiño de lo que va a venir, de que las ceremonias, los rituales pasados van a quedar atrás por medio de un nuevo y mejor pacto sellado en la sangre de Cristo, y va a hacer al antiguo pacto ya inútil. ¿Okay? Como dice Hebreos. Entonces, eso es una observación bastante interesante, muy interesante. ¿Okay? Con respecto a la conversación entre Jesús y Nicodemo, y Jesús y la mujer samaritana, hay una cosa también muy interesante como Juan pone estas dos conversaciones, porque en el capítulo 3 Jesús habla con Nicodemo. Nicodemo, que era un maestro de la ley, era una persona muy importante. Y en el capítulo 4 Jesús habla con la mujer samaritana, que era una mujer considerada una mujer del pueblo, no educada mucho en la ley, y que tenía un contexto en su vida, una historia detrás de su vida de mucho dolor y quebranto, que muchos probablemente la menospreciaban a ella por su condición. Entonces vemos dos personas completamente opuestas, en contraste, pero que buscan lo mismo, buscan saber cómo adorar a Dios, cómo ver el reino de Dios y cómo obtener la vida eterna. Jesús le dice a Nicodemo que solamente naciendo de nuevo podemos ver el reino de Dios. ¿Okay? Jesús le dice a la mujer samaritana que Él es el Mesías, que Él es el que puede darle vida, que salta para vida eterna, agua viva. Vemos aquí la transversalidad de la salvación. No importa quién sea usted, hermano, amigo, no importa quién sea usted, que tenga mucha educación bíblica o poca. Usted necesita un Salvador, y ese Salvador es Cristo, únicamente Cristo. ¿Okay? Si usted quiere ver el reino de Dios, necesita nacer de nuevo. No importa que usted sea maestro de la ley o que sea una mujer que ha sido divorciada 5 veces. ¿Okay? Por cierto, cuando hablamos de la mujer samaritana y sus 5 divorcios, no estamos hablando de una mujer promiscua, estamos hablando de una mujer rechazada. ¿Por qué? Porque en esta época las mujeres no podían simplemente divorciarse. ¿Okay? Ella tenía que haber sido rechazada 5 veces para haber tenido 5 maridos. ¿Ok? Porque no era como hoy que una mujer puede decir quiero el divorcio y listo. No, en este tiempo ella tenía que haber sido rechazada 5 veces. ¿Por qué razón fue rechazada? No lo sabemos. Pero si una mujer es rechazada por 5 hombres, debe estar muy quebrantada en su corazón. ¿Ok? Muy quebrantada. Jesús vino a los enfermos, hermano, a los quebrantados de corazón. Y los samaritanos eran considerados perros por los judíos, hermano. Eran una clase, un grupo étnico odiado por los judíos. Y el Señor vino a ellos también. El Señor vino al mundo. Vino a salvar gente de toda lengua, tribu y nación, como nos dice Apocalipsis, que vamos a leer en algún momento. Y el capítulo 5, donde el Señor nos empieza a hablar de su divinidad. Vea que Jesús habla de sí mismo como el Hijo de Dios, en mayúscula. Y cuando habla de sí mismo como Hijo de Dios, que Dios es su Padre, los fariseos lo quieren matar. Porque en el capítulo 5, versículo 18, dice que los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo,
pues no solo violaba el sábado, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Okay. Para entender esto tenemos que ir al capítulo 1 de vuelta. Porque en el capítulo 1, versículo 14, dice que la palabra se hizo hombre, es decir, el verbo de Dios, el logos, se hizo hombre, se hizo carne, Dios se hizo carne, Jesús vino a vivir entre nosotros y estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre, el único Hijo del Padre. Pero en el capítulo 1, versículo 12, nos dice que todos los que creen pueden llegar a ser hijos de Dios. La diferencia entre ser un hijo de Dios y ser el único hijo de Dios es que el único hijo de Dios aquí aparece con mayúscula, es el unigénito hijo de Dios. ¿Okay? Cristo es el unigénito hijo de Dios. Comparten la misma naturaleza divina. ¿Okay? Nosotros entramos a la familia de Dios por medio de la adopción. No somos naturales. Nosotros somos de otra naturaleza, somos criaturas. ¿Okay? Cristo no es criatura, Él no fue creado, Él es Dios. Como dice el versículo 1, en el principio, la palabra, el verbo ya existía. ¿Okay? Cristo es eterno, nosotros no. Pero llegamos a una relación de paternidad con Dios por medio de Jesucristo, del único Hijo de Dios. Por medio del único Hijo de Dios nosotros podemos ser recibidos como hijos, con minúscula. ¿Okay? Es una adopción que recibimos. No somos iguales como Jesús en cuanto a la paternidad de Dios. Espero que no haya sido muy enredado esto. Esto sonó un poco enredado, pero espero que haya quedado más o menos claro de que Jesucristo es único. Jesucristo no es como nosotros. ¿Okay? Jesucristo no fue un hombre glorificado. Jesucristo fue verdadero hombre, pero Él también es verdadero Dios. ¿Okay? Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Nosotros somos solo hombres. ¿Okay? Tenemos que evitar confusión con respecto a esto, con respecto a la divinidad de Jesús. Jesús nunca dejó de ser Dios. Jesús nunca dejó de ser Dios. ¿Okay? Pero Él se vistió de carne, se vistió de naturaleza humana para venir a representar a la humanidad, para ser un postrer Adán y morir en representación de todo aquel que cree en Él, como dice el capítulo 3, versículo 16, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Okay? Vida eterna por medio de Cristo Jesús. Eso sería todo por hoy. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre Celestial, muchas gracias por esta instancia que hemos podido compartir. Te pido que tú bendigas esta lectura y que tu palabra pueda meterse en nuestro corazón y transformarnos. Todo esto yo lo oro en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por medio de quien tenemos vida eterna. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.